Hola, senderistas. Hoy tenemos un gran jugador de la vida, alguien impresionante, un señor que solo sabe repartir amor y describe la belleza del ser humano de una forma espectacular. Él es Carlos González. Es licenciado en Ciencias Físicas y posee una experiencia de 24 años como maestro de matemáticas y de física para adolescentes. Llevo muchos años dando conferencias y talleres sobre crecimiento personal, más de 30. He publicado en periódicos y revistas artículos de divulgación, cuentos e interviene frecuentemente en medios de comunicación. Es autor del libro 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Basada en la obra, ha surgido una película documental, Entre Maestros, en la que se muestra con alumnos auténticos y con el propio autor como profesor, cómo llevar a la práctica su formación de crecimiento personal y social. Educar empoderando. Este film ha sido subvencionado por el Ministerio de Cultura y coproducido por Televisión Española. Es autor también de los libros Encuentros con tu propia sabiduría y Jacobo y el viejo indomable. Actualmente es investigador y divulgador de los nuevos paradigmas científicos, escritor y formador en su mirada Educar empoderando. Carlos tiene una forma tan impulsora como iluminadora de ver la vida. A través de sus palabras vamos a disfrutar de esa belleza que nos compone, pudiendo enriquecernos y crecer abrazando la armonía que reside en la creación y en la vida. Buenos días, Carlos. Buenos días. Qué bonito, ¿no? Lo que has dicho. Tengo que decirte una cosa. A mí que me gusta mucho la radio, y hice con mis alumnos también piritos en la radio, tu forma de expresarte, ¿no? Uh-huh. Y, a través del micrófono, tiene la magia de la radio de la noche. Oh. ¿No? Porque la radio de la noche, todos los que nos gusta la radio sabemos que la radio de la noche no es lo mismo que la radio del día. Sí. Los buenos programas siempre, bueno, mejorando lo presente. Ahora ya no se escucha, pero cuando yo era joven se escuchaba la radio en la cama, ¿no? Y con Uh-huh. el transistor, y ahí estaban los buenos programas, ¿no? Sí, Y tenían otro ritmo, sí. ese ritmo que has expresado tú con tus palabras. Uy, pues me encanta porque es cierto que los que tenemos ya unos poquitos de años, que no mucho, es verdad que tenemos ese recuerdo y esa vivencia común de por la noche ponernos esos mensajes, ese espacio especial de magia durante la noche, es bailar entre las estrellas, ¿no? Exacto. Bueno, también tenemos con nosotros una estrellita, bueno, a una estrellaza, Miguel Ángel Carroza. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Carlos? Un placer enorme compartir con vosotros. Ay, sí, la verdad Gracias. es que cada programa es un programón tan bonito. Bueno, Carlos, hoy nuestro invitado, tengo el honor de que seas tú. Yo te conocí, tú a mí no, yo era anónima completamente. Me pareció tu visión del mundo y cómo resalta la belleza y el potencial, en este caso de los adolescentes, ¿no? Pero veo que esto se hace extensible en todo lo que ocurre en la vida, ¿no? Tu visión de la vida, tu visión del ser humano. ¿Y qué es para ti el ser humano? Bueno, un misterio, claro. Si supiese lo que somos, pues ya igual no estaríamos ni aquí, ¿no? Sí. Fíjate, somos tanto misterio que la introducción que tú has hecho Ujú. hablaba de alguna forma de ese ser humano y su misión, ¿no? Lo que estabas explicando, ¿no? Entonces, precisamente porque somos un misterio, tú puedes hacer esa introducción y otro hace una introducción diametralmente opuesta y diferente. Es decir, el misterio nos empuja a ser creativos. Imagínate que sepas toda la verdad de por qué estás aquí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué ser creativo? Claro. O sea, el no saber quién eres Ujú. empuja la creatividad. El no saber quién eres, la única forma de saber quién eres, ya que mentalmente es imposible estar seguro, ¿no? Ujú. La única forma es sentir quién eres. No puedes saber quién eres, pero puedes sentir quién eres. Y ahí es donde entra la belleza interior, ¿no? La Mm. belleza esencial.
la palabra belleza, que siempre tiene que ir acompañada de otras palabras. Cuando una palabra se queda sola, hasta la belleza puede ser horrible cuando no va acompañada de otras palabras. En nombre de la belleza se puede torturar a personas, a animales, ¿no? Y hacer un arte, el arte de la guerra, el arte del toreo, ¿no? Se puede hacer, es un arte y hay belleza. Pero cuidado con las palabras que acompañan a la palabra belleza, porque la palabra belleza solo puede expresar su esencia más hermosa si va acompañada de las palabras adecuadas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, el ser humano, pues es eso, un misterio, y que por suerte tenemos el sentir profundo para vivir ese misterio sin acabar de revelarlo en nuestra mente. ¿Y cómo se camina, Carlos, con la incertidumbre sin tener certeza? Porque si eres un misterio, es que no se puede explicar. Y si no te puedes explicar y no puedes definirte ni saber quién eres, ¿cómo se vive medianamente, sanamente con esa incertidumbre? Bueno, es que si no hay incertidumbre, no hay libertad. O sea, hemos dicho que las palabras tienen que ir acompañadas de otras. Si no, se vuelven contra nosotros, pierden su esencia, ¿no? Entonces, la palabra libertad, para poder mostrar su esencia, tiene que ir acompañada de la palabra incertidumbre. Si tú sabes lo que va a ocurrir, entonces, ¿para qué sirve tu libertad? ¡Qué Claro. bueno! O sea, que es imprescindible unir ambas cosas, ¿no? No podemos ser libres sin incertidumbres. Pero claro, todo tiene su medida. Si tú vives en Gaza y tu incertidumbre es si te va a caer una bomba encima y va a matar a toda tu familia, esa incertidumbre es invivible. ¿Veis? La misma palabra incertidumbre tiene que ir acompañada de otras palabras que la dosifiquen, que la midan. Entonces, digamos que un mínimo de incertidumbre es imprescindible para crecer como reto a nuestra vida, a la creatividad. Sin incertidumbre tampoco habría creatividad. Claro, es decir, que la incertidumbre es vital para nuestra libertad, para nuestra creatividad y para vivir el misterio de lo que es el ser humano. Sin incertidumbre no existiría el ser humano, ¿no? Lo más aburrido que puede existir es ser Dios. Claro, tal como entendemos Dios, claro, es decir, tendrá que crear al ser humano para no aburrirse, porque claro, eso no hay quien lo aguante. ¡Qué bueno! Bueno, y vivir con Dios no te digo nada. Imagínate, estoy hablando de la idea de Dios, que nadie me entiende mal, ¿no? No estoy atacando a nadie, ¿no? Claro, claro. Con la idea de Dios todopoderoso, pues, ostras, hay personas que se creen Dios. Tenemos en la mente algún político, ¿no? Actualmente. Imagínate vivir con Dios, hombre. Esto es insoportable, ¿no? O sea, bendita sea la incertidumbre, ¿no? Que nos impide ser dioses, ¿no? ¡Qué bueno! Pero fíjate que lo que acabas de hacer ahora aquí, que parece que no ha hecho nada, que es decir una serie de palabras, lo que ha hecho ha sido organizar toda una sopa de letras de forma exquisita en cada letra. O sea, me ha parecido increíble cómo has bailado con los opuestos, ¿no? Sí, se trata de trascender los opuestos, ¿no? Mira, yo cuando escribo crezco. O sea, yo escribo, por eso tengo que escribir todos los días en las redes, ¿no? Porque digo, voy a aclararme y escribo. Entonces hay una parte interior nuestra que sabe más que la parte habitual. Entonces yo aprendo cosas escribiendo, ¿no? Y una de las cosas, uno de los escritos que hice últimamente, fue inspirado en una serie de televisión. Yo aprendo mucho en la televisión cuando me critica, pero hay que elegir lo bueno, claro. Claro. Como un 1% es bueno, podríamos decir, pero hay que dedicar tiempo para encontrarlo, ¿no? Hay una serie que se llama Para toda la humanidad, que es de historia ficción, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si la carrera espacial continúa, los rusos y los americanos y tal, ¿no? Pero está muy bien hecha las relaciones humanas, etcétera, ¿no? Y en un momento dado, hay un protagonista, un astronauta, que su mujer le dice, se sincera con él, dice, bueno, me ha acostado con otro. Y claro, el marido se muere, además iba a una misión en ese momento, y dice, qué locura, ¿no? Madre mía. Dice, pues esto, nada, pues acabamos el matrimonio, acabamos todo. Y entonces ella le dice, es que la vida no es blanco o negro, existe el gris, y yo soy una persona gris. Así funciona la inspiración. Yo cuando oigo esa frase digo, caramba, esto... Entonces eso me provocó hacer, ahora recuerdo, un vídeo en Instagram, ¿no? Que es la inspiración, que es lo que hay que enseñar en los colegios, ¿no? Es muy importante. Enseñar
cómo proviene la inspiración. Si tú en una película, en un libro o escuchando a otra persona hay algo que te conmueve, es que tienes que desarrollar aquello. Qué bueno. Vete un momento, apúntalo en un papel, haz un vídeo, porque la inspiración es lo más grandioso que tenemos, forma parte de ese misterio que somos, ¿no? Y entonces hice un vídeo que va a propósito de lo que tú decías de trascender la dualidad, ¿no? De los opuestos, ¿no? En el que, ¿qué significa la inspiración? Que la película dice algo importante, pero en Educar Empoderando siempre hablamos del paso siguiente. ¿Y qué diría yo como paso siguiente a esto? Con lo cual estoy agradecido a quien ha dicho aquello. Somos un equipo. O sea, alguien dice algo, ese algo me inspira. Sin él no me hubiese inspirado, ¿no? Y entonces yo incremento el pensamiento de aquella persona. Todo el mundo lo puede hacer, pero no lo sabe. Sí. Claro, se tiende a repetir el pensamiento de los maestros, ¿no? Es que el pensamiento de un maestro es para que tú lo mejores. Imagínate si se educar empoderando sería eso, educar para mejorar lo que te dan. Claro, tienes que desarrollar la autoestima, etc. Entonces, claro, ya evidentemente ya me inspiró que el gris es una combinación, en matemáticas diríamos una combinación lineal, ¿no? Del negro y del blanco, de los polos opuestos. Luego está en el mismo eje, está en el mismo eje, está el negro, el blanco y el gris. Entonces, hay personas que solo funcionan en blanco y negro. Fijaos todas las crisis que hay ahora y las peleas que funcionan en blanco y negro, ¿no? Políticas, etc. Entonces, la mujer del astronauta le dice, cuidado, que existe la sabiduría del gris. Claro, y que podemos llegar a acuerdos si salimos del blanco y negro, pero se siguen moviendo en el mismo eje, ¿lo veis? Es como si tuvieses izquierda, derecha y centro, ¿no? En política, pero estás en el mismo eje. Sí, sí. El centro no existe en función de los extremos, el gris es en función del blanco y negro. Entonces, el reto creativo es, ¿y si creo un eje nuevo? Como en el colegio, el eje X y el eje Y, ¿no? Sí. Entonces yo, el pensamiento, que es lo importante, y el sentimiento, en vez de moverse en una línea, se mueve en un plano. Claro, hemos sido educados para pensar en línea. Eso es la dualidad. La dualidad, desde un punto de vista matemático, es pensar en línea. Pues podemos pensar en plano y tal vez en 3 dimensiones. Vamos paso a paso. Entonces, en ese nuevo eje, ¿no? Que es, imaginaos, el blanco, el negro, en medio el gris. Y sobre el gris hacemos un nuevo eje. El Y, ¿no? Y este eje, ¿qué tiene? El arco iris, los otros colores, que no son combinación del blanco y el negro. No son combinación, tienen entidad propia. Entonces, nuestra creatividad se dispara. Tenemos que tener modelos mentales para favorecer nuestra creatividad. Imaginaos esto, llevarlo al colegio, ¿no? A los chavales, a los adolescentes, explicarles estas metáforas. Siempre pensamos con estructuras mentales. Entonces, cuando tú creas una metáfora como la que yo he expuesto ahora, no es para que tú la repitas, es que va a provocar en ti esa estructura mental. En la próxima discusión que tengas en blanco y negro, esta metáfora te invita, ¿qué tal si piensas en gris? Es decir, reconciliar los polos. Muy bien. En eso ya tenemos cierto entrenamiento y más las personas que ya se han trabajado, ¿no? Y una vez tengas claro qué es el gris, dices, ¿y qué pasa si hago otro eje? Ay, qué bueno. ¿Qué pasa si encuentro una solución a este conflicto que no es el gris? Que es absolutamente creativa, que no es combinación lineal del blanco y del negro, ¿no? Ese sería, pues ahí tenéis un ejemplo de cómo el ser humano es un misterio, pero ese misterio está lleno de creatividad. Madre mía, me he echado las manos a la cabeza, Carlos, porque es que me ha pasado una cosa viniendo para el programa. Yo a mí no me gusta, bueno, pues yo me experimento así, no me gusta la radio, o sea, ya hace tiempo, radio, me refiero a estas radios que ponen música y que te ponen las noticias y que te ponen la música, y hace de un tiempo para acá, pues vengo sintiendo elegir yo mi música, o sea, porque tengo yo, entonces tengo un pen, y ese pen pues tiene música, yo le llamo a la música de mi vida, son músicas que son bandas sonoras de películas que han impactado en mí, algunas, ¿no? Otras, en fin. Y también hay una serie de vídeos, y me ha saltado hoy el audio que me ha recordado a Carl Sagan, cuando Carl Sagan, ese famoso vídeo que hablaba de las 2 dimensiones, el planeta de las 2 dimensiones y de las 3 dimensiones, ¿no? Como los seres que viven en las 2 dimensiones perciben esos estímulos que vienen de una tercera dimensión. Ellos no ven
lo que es la tercera dimensión, ¿no? Y ha saltado en mi coche precisamente el hablar de eso que te has dicho del eje Y, y viéndolo, de pronto ha aparecido el arco iris. Ah, mira. Y Más dimensiones, más colores. Es que es así. Y justo me está hablando, es que de verdad, o sea, lo tenía que contar porque es que me ha parecido algo increíble. Porque hay un mensaje tuyo, Carlos, que hace tiempo lo leí, y era, tú hablabas de cuando leemos un libro, el contacto, o sea, ese libro simplemente es una puerta para que tú accedas a ese campo de información al que accedió la persona que lo escribió. Exacto. Yo creo en los campos de información, de ahí la inspiración. Es una teoría, ¿no? Yo trabajo con teorías, yo no trabajo con verdades. Pero como físico, si una teoría funciona, pues entonces progresamos, claro. Eso está claro, ¿no? Entonces, para mí es un misterio cómo un libro que puede convertirse en digital, que son ceros y unos, puede hacernos cambiar nuestra vida. Es decir, ahí hay algo más. Ahí hay algo más que la estructura de los símbolos, ¿no? De las letras o del 0 y el 1 si está en digital. Siempre a mí eso me ha fascinado. Debe haber otro tipo de comunicación que no estamos viendo más allá de la red. O sea, utilizamos la red en esta dimensión, pero estamos comunicando de alguna otra forma, porque es que si no, o varias ideas que ocurren a la vez en el mundo y nos han copiado, eso está lleno siempre de... O sea, estamos llenos de inspiración de otras dimensiones, ¿no? Yo siempre, una idea que tengo clarísima, ¿no? Y escribí un cuento de ciencia ficción a este propósito, es que... por ejemplo, el problema que tiene la ciencia actual es que es materialista, ¿no? Y quiere mostrar que de la materia emana la conciencia, y esto es un absurdo total, ¿no? ¿Por qué es un absurdo total? Lo digo como científico. Hombre, porque cuando comemos cambiamos nuestros átomos. Es que es ridículo. Claro, si viniese de la materia, o sea, claro. Yo como y mis neuronas comen. Dicen, bueno, es que hay células que siempre son las mismas, ¿no? Pero es que las neuronas comen, cambian sus átomos. Entonces, si de la materia emanase la conciencia, quedaría desparramada cuando yo defeco o respiro o orino, todos los átomos quedarían, mi conciencia quedaría desparramada. No, es que eso es el poder del clan es bestial. Y la ciencia, como todo, es un clan, porque hemos sido educados en clanes, ¿no? Entonces, la ciencia ha hecho un gran progreso, pero está encarcelada en la idea de que la conciencia emana de la materia. Y eso le impide ver, le impide buscar otras dimensiones de la conciencia. Claro, está buscando dimensiones materiales, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, es una teoría, insisto, no es una verdad, de que en la Tierra hay múltiples dimensiones de la conciencia. Entonces, la Tierra no está habitada solamente por los vivos, está habitada también por los muertos. Es que estoy absolutamente convencido. ¿Dónde va a ir esa conciencia? ¿Por qué se va a ir a Venus? Es absurdo estar aquí. Y de ahí todos los fenómenos que... Pero claro, ¿qué pasa? Que si la ciencia se librase del materialismo, que la ha hecho progresar mucho por otra parte, entonces podría formular teorías, porque la ciencia experimental va por teorías. Entonces, en ese cuento de ciencia ficción explico cómo varios científicos se libran del materialismo y empiezan a expresar teorías de esas dimensiones donde están los muertos, por ejemplo. Entonces, claro, esos muertos siguen vivos en esa dimensión, siguen pensando, siguen creando. Y muchas ideas que tenemos en esta dimensión probablemente vienen de otros que están pensando, etc. Qué bueno. Y es más, también pienso que existe una dimensión, o sea, en ese mundo de múltiples dimensiones de la Tierra están también las dimensiones de la biología. Es decir, es absolutamente imposible y matemáticamente imposible que por evolución lleguemos al ser humano de forma materialista. Eso no tiene ningún sentido. El efecto clan de nuevo, ¿no? Esto en biología es un tabú, ¿no? El darwinismo, no sé qué. El darwinismo tiene una parte del darwinismo funciona, es correcto, pero es una teoría, no es la verdad. Esto en física ha ocurrido muchas veces. Las leyes de Newton funcionan, sí, pero llegó la relatividad y las mejoró. ¿Qué pasa? ¿Que eran mentiras las leyes de Newton? No, es una teoría que es mejorada por otra. Entonces, el darwinismo no hay forma que se libere de su propio efecto autoridad, ¿no? Entonces, eso está sometiendo a la biología a estar encarcelada en el materialismo. Imaginaos el progreso que haría la biología si trasciende el materialismo, que es lo que en ese cuento de ciencia ficción expongo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si el biólogo empieza a pensar
que el centro de la vida, ya existe una teoría en este aspecto, el biocentrismo. Recomiendo que leáis los libros que hay sobre el biocentrismo. No recuerdo a su creador, es un biólogo que ya pone la vida, entendiendo la vida como conciencia, como el centro del universo. Claro, es que para los que sentimos la espiritualidad, es que es obvio. ¿Cómo va a ser el átomo el centro del universo? Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y cómo combinándose el átomo puede llegar a un ser humano? Así al azar. Es que eso no tiene... Entonces, ¿qué pasa? En dualidad, el problema de dualidad es el siguiente, ¿no? Es decir, es que el darwinismo está totalmente equivocado. No, no. Es cierto que no es incompatible, ¿ves? Trascendemos el blanco y el negro, no es incompatible que haya una conciencia dirigiendo, conciencias, no tiene por qué ser una, conciencias dirigiendo la vida en la Tierra, con que se deje evolucionar. Claro, tú imagínate que tú formas parte de las conciencias que crean vida en la Tierra, en esta dimensión, ¿no? Perfecto. Entonces dirás, vamos a crear una cosa compleja y vamos a ver cómo evoluciona por sí sola. Claro, claro, porque tú como creador, tu creación te supera. Esto nos ha ocurrido muchas veces, le pasa al artista, Sí. su creación supera al creador. A ver qué causa en mí y en los demás, ¿no? Entonces, no es incompatible que haya una evolución con que haya un creacionismo. Entonces, lucha el creacionismo con la evolución. Y eso son las trampas de la dualidad que hemos esbozado al principio, ¿no? O sea, por ejemplo, otra cosa, cuando te he ido lo que has dicho al principio, hablando de la unidad, ¿no? Entonces, muchas veces en espiritualidad o en el mundo alternativo se ensalza la unidad, ¿no? Porque entramos en dualidad, otra vez, la unidad y la partición, ¿no? Pero ahora yo te dejo una pregunta inquietante, para poner las cosas en su orden. La voy a apuntar, ¿eh? Si viviésemos la unidad absoluta, ¿sabes qué nos perderíamos? Las caricias. Claro. Claro, precisamente porque nos dividimos, no podemos acariciar. Claro. Claro, si no entendemos la belleza de la partición, sí. Si pensamos que la unidad es mejor que la partición, estamos en dualidad. Sí. No, hombre, no, todo tiene que cuadrar y se cuadra desde la belleza. Claro, para mí la belleza esencial es conocimiento. Yo llego a mucho conocimiento a través de sentir la belleza. Ese sentimiento te abre la mente. Es muy importante. Una belleza no dual. O mejor, que trasciende la dualidad. Porque si condenamos la dualidad, seguimos en dualidad. Claro, en blanco y negro. Claro, ¿no? Hay que ver la belleza de la dualidad, se ven sus límites y trascendemos sus límites. No atacamos la dualidad, podríamos decir. La dualidad nos engaña y nos hace, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo, hoy he escrito en el Facebook sobre esto. He titulado un escrito, La belleza del toreo. Y he puesto belleza entre comillas. Claro, quien lea el título se va a pensar algo que no es. Sí, claro. Claro, los antitaurinos tienen una sensibilidad que no tiene el taurino. No es un juicio, es cierto. No siente el sufrimiento del toro. O sea, hay que poner ahí las cosas claras, ¿no? Perfecto. Pero negar que el toreo es un arte es una equivocación. Es un arte, se ha creado un lenguaje. Este se ha marcado una Verónica, o lo que sea, y estás hablando de la vida cotidiana y el lenguaje de los toros pues menudo Miura te ha tocado de jefe. Claro, es decir, entonces, si quieres honrar a los toros, hay que acabar con el toreo, ¿de acuerdo? Es evolutivamente, no revolucionariamente, no se puede imponer, ¿no? Pero la mejor forma de honrar a los toros es trabajar para que se trascienda el arte de torear y se trascienda en otra cosa, ¿no? Pero a la vez honrar. Si tú quieres trascender una cosa, tienes que honrarla. Esa es la diferencia entre atacar y trascender, ¿no? Esto ha ocurrido por algo y ha traído una belleza a la humanidad. El arte de torear ha traído una belleza a la humanidad, pero ha pagado un precio, la crueldad. Claro, también existe el arte de la guerra y hasta el arte de torturar. Claro que es arte, pero es una belleza condicionada, la del toreo. Es una belleza condicionada al sufrimiento del toro. Y para los que piensen, Carlos, que para crear algo nuevo hay que destruir algo, la destrucción parece como algo violento, ¿no? O que algo nuevo tiene que nacer de algo, por algo convulso o de una crisis. Es que primero la idea de destrucción viene del materialismo. Tú no puedes destruir las ideas. Lo que puedes hacer es que una idea desplace a otra.
pero en otras dimensiones todo ese conocimiento, como en la nube en Internet, las llamadas que ha hecho un político hace 10 años, está ahí en la nube. Claro, todo lo que hemos hecho tiene que estar almacenado por pura lógica, por pura evolución de todas esas dimensiones, si no, ¿para qué lo haces? Entonces, ¿para qué has hecho sufrir al toro? Porque has aprendido cosas. Ahora, ya estás a un nivel evolutivo que dice, hombre, esto no, esto no. Ahora, ¿qué propongo? Rescatemos la belleza para honrar al toro. Si ha sufrido, que sea por algo. Claro. Y esto no es incompatible. A mí mañana me dicen, vota si quieres toro sí o no. Pues no. Pero yo no tengo que odiar a los que les gustan los toros. Y si yo no veo la belleza en el arte de torear, yo no puedo hablar con quienes les gustan los toros. Si yo digo, ostras, cuánta belleza hay en el toreo, y veo y describo esa belleza, y hablo con alguien que le guste los toros, me va a escuchar. ¿A qué sí me va a escuchar? Y entonces le puedo decir, oye, mira que el toreo es valiente, ¿eh? Yo no tendría el valor de ponerme ante un toro, etcétera, etcétera. Digo, es un valor increíble, ¿no? El que tiene el torero. Claro. Y cuando le has hablado de ese valor, entonces viene el sin embargo. Sin embargo, ¿no te parecería interesante emplear ese valor en otras causas? Has honrado lo que es. Eso es trascender. Honras lo que quieres cambiar. Solo podemos cambiar aquello que somos capaces de amar. Claro, a mí se me... cambiar lo que somos capaces de amar. Se me está viniendo, tú que eres matemático, al final todo es matemática, ¿no? Cuando tenemos un menos, si le ponemos un más, menos por más es menos. O sea, sería menos por menos, te da resultado contrario, más, ¿no? Entonces, bueno, es una perspectiva matemática de la ocasión, ¿no? Claro. De esto, pero no todo es matemática, no, claro, obviamente. Claro. Ninguna palabra puede caminar sola. Pero es cierto que es muy importante. Eso es importante. La matemática no tiene sentido por sí sola, es en función de otras palabras. Sí. La dualidad que hace enfrentar las palabras. Claro. Pues no, tienes que ver la belleza del polo blanco y del polo negro. Solo así podrás trascender la sabiduría del gris y entrar en la sabiduría arcoíris. Sabiduría arcoíris. Claro, es que es eso. Solo honrando lo que quieres cambiar. Es de vital importancia. Y esto no está reñida con medidas expeditivas, que la gente no me entienda mal, que tengo los pies en tierra. Es decir, si un hombre está maltratando a una mujer, se llama a la policía y le detienen. No busco la belleza en aquello. Es decir, claro, hay que poner cada cosa en su sitio, ¿no? Podríamos decir, no va en contra de las medidas expeditivas y de ahí que hay personas que tienen que estar en la cárcel y encerradas, vamos, es que... Ahora, dentro de la cárcel se puede intentar trabajar a esas personas. ¿Tú crees...? Hay que creer en la reinserción. Sí, perdón. No. Perdón yo, que aquí el invitado eres tú y estamos aprendiendo. ¿Tú crees como físico, como físico, en fin, como Carlos, ¿no? ¿Crees que de alguna forma una mirada puede cambiar sin haber una interactuación física o material? ¿Puede ser percibida por otra persona? ¿Puede cambiar una situación? ¿Una mirada? Sí, yo entro a una escena o pienso en una escena y mi posición es de amor y comprensión. ¿De alguna forma eso puede impactar? Sí, pero no tienes asegurado el éxito. Volvemos a la incertidumbre. Es decir, yo todas estas palabras que he dicho, depende de que las escuche, se ofenderá. Mi intención es no ofender a nadie, pero la ofenderá porque tendrá una perspectiva de alguna forma más cerrada y lo primero que hará es clasificarme. Claro, este es un huevo, un no sé qué, se va a clasificar. En el Twitter es muy divertido. Escribo una cosa de 3 líneas o 4 y viene alguien que ya sabe todo de mí. Y entonces me divierto mucho. Digo, oye, qué sabio eres. Con 3 líneas me has conocido. Y le respondo educadamente. Oye, pues al final bajan la... Porque ven que es absurdo. Es decir, como por 3 líneas puedes saber yo lo que opino. Es que esto no tiene sentido. Entonces, es importante no perder el sentido del humor y buscar que el sentido del humor no sea hiriente. Cuidado, que el humor se puede emplear como puñal, ¿no? Sí. No. Un sentido del humor que lo que hace es crear una nueva perspectiva al otro. Decir, hombre, mira, ¿no? Ese sentido del humor. Pero nunca está asegurado el éxito. Puedes intentarlo y la otra persona no entender nada y seguir pensando, mosquearse y que tú la estás atacando.
Pero claro, cada uno está en esa conciencia que está. Eso tenemos que aceptarlo. Entonces, si tú ves que una persona se pone violenta y no te entienda, pues el silencio siempre es lo más socorrido, ¿no? Cállate y punto, ¿no? Sí. Pero elevar la conciencia, ¿tú lo ves como algo natural del ser humano o es más natural del ser humano tener un mapa y cada uno el suyo y defender su mapa a capa y espada? Mira, la relatividad nos permite tener las partes para disfrutar de esas partes en el todo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, que hace tiempo, cuando he oído las palabras de Sisi al principio, ¿no? Senda Azul, ¿no? ¿Se llama el programa? Sí, la senda azul. La senda azul. Bien, pues hasta eso es relativo. Claro, el problema es que lo relativo y subjetivo se convierte en objetivo cuando todos participan de la misma idea. Cuando todos tienen la misma idea, lo subjetivo se convierte en objetivo, ¿no? Entonces, dices, es que estamos en el planeta azul. Hombre, claro, con el espectro de visión que tenemos en nuestros ojos. ¿Es que creéis que un grillo lo vería azul? Claro. Claro, no nos hemos dado cuenta de la relatividad en la que vivimos. O sea, ojo, cuidado. La senda es azul porque tenemos un espectro de visión. Si vamos más allá del infrarrojo y más allá del ultravioleta, pues el planeta no sería azul desde fuera. Entonces, nunca hay que olvidar esta relatividad para trascender esa dualidad, precisamente. Ojo. Ahora, gracias a que compartimos parcialidades, subjetividades, gracias a eso podemos crear cosas juntos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, el que seamos diferentes hay que aceptarlo. Pero también tenemos que tener ideas en común. Y algunas muy amplias. Si no tienes una idea de, yo qué sé, en común, de buscar una democracia para tu país, pues no se puede construir. Claro. Algunos tendrán una idea de democracia menos esencial, otros... pero bueno, hay que compartirlo. Las catedrales no existirían si no hubiesen creído en los mitos cristianos. Claro. Porque las religiones se basan en mitos. Es que eso no es deshonrar a nadie, se basan en mitos y está. Entonces, gracias a esos mitos se construyen las catedrales. Y ahora, quien crea en los derechos humanos, que yo creo que es lo más avanzado que ha hecho el ser humano, si no convertimos en un mito los derechos humanos, no va a entrar en la subjetividad de las personas para poder construir cosas con ellos, ¿no? Es decir, debido a que somos un misterio, necesitamos el mito para unirnos y formar cosas grandes. Es verdad que cuando se forma un grupo, siempre al final hay unas ideas en común que aceptas aunque no te gusten, ¿no? Podríamos decir, porque si no la convivencia sería imposible. Eso hace que en todo grupo mínimamente grande exista siempre unos rebeldes. Sin esos rebeldes, el grupo no puede evolucionar. ¿Lo veis? Por lo tanto, toda esa parcialidad de que tengamos ideas diferentes destapan en nosotros cualidades y dones como podría ser la rebeldía. Efectivamente. Si no hay ovejas negras en el rebaño no puede evolucionar. Por lo tanto, bendita sea esa parcialidad, porque esa parcialidad nos da visiones diferentes, pero a veces hay que crear cosas en común porque si no, no podríamos crear entre todos. En la dualidad incluso se crean cosas en común por competitividad. Claro, si trascendemos la dualidad no haría falta la competitividad. La competitividad no es una cosa política, es una cosa de la dualidad. Claro, ¿no? Es que si competimos obtenemos mejor precio, ¿no? Pero claro, si trasciende la dualidad, dice, pues eso es una tontería. Es obvio que si colaboramos obtendríamos mejores resultados. Claro, pero dentro del juego de la dualidad es cierto, claro. Pero a ver, si las empresas colaboran y dicen yo hago esto, tú haces lo otro, etcétera, sería más barato, sería más económico y todo sería mejor. Pero las mentes no saben colaborar a ese nivel. Están parceladas, divididas, en el sentido que decía Miguel Ángel, ¿no? Y están sobre todo en dualidad, podríamos decir. Imaginaos lo importante es educar ya para trascender esa dualidad, pero viendo la belleza de la dualidad. Es decir, volvemos a lo mismo que el toreo, ¿no? Es decir, sí, la competitividad puede ser cruel, puede incluso crear muertos en los conflictos, la competitividad entre países, etcétera, ¿no? Pero también tiene su belleza, porque la competitividad hace que tú saques dones que no sacarías, ¿no? Claro, pero para sacar esos dones en dualidad necesitas la competitividad. Pero si trasciendes la dualidad, no necesitas la competitividad. ¿Veis la idea de evolución? Sí.
Entonces, claro, si esa persona está en la dualidad sumergida, deja que crea la competitividad y habla de la belleza de la competitividad. No le digas todo lo que piensas. Esto es muy importante. No es necesario mentir, pero no es necesario contar todo lo que piensas, porque si la otra persona no te entiende, vas a crear un conflicto. Entonces, hablarle la belleza, o sea, hablar de la belleza de lo que la otra persona hace, siempre te la ganas. Siempre. Busca algo bello que haga aquella persona con la que tienes un conflicto y te la ganarás. Si no, no te va a escuchar. Si tú no reconoces la belleza del otro en sus actuaciones o lo que sea, en el conflicto el otro no te va a escuchar. Y se me ocurre, perdón, una pregunta. ¿Por qué leches, hablando mal y pronto, la humanidad lleva tantísimo tiempo ignorando esto que es tan sencillo y de una lógica aplastante y de una efectividad increíble? O sea, la humanidad ha estado en conflictos, enfrentamientos, perdido en la dualidad, yo el blanco y tú el negro. Y ya tenemos unos cuantos añitos. Y seguimos igual. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Carlos? Bueno, la trampa en lo que has expuesto está en que estás condenando la dualidad. Hemos estado perdiendo la dualidad. Si tú no encuentras la belleza en la dualidad, no la vas a poder trascender, solo la vas a poder combatir. Ya, por ejemplo, yo observo, ¿no? Observo una cosa, sinceramente, en lo que yo en mi día a día me observo frente a la dualidad, que es algo que tengo como muy presente precisamente. Antes has mencionado la belleza de la partición y yo me acuerdo un tiempo atrás, Carlos, estaba yo conmigo misma en la cocina, porque es donde me encanta, ¿no? Y de pronto entré en ese pensamiento crítico hacia la dualidad y dije, y de pronto me vino como una voz, un susurro, lo mismo que el susurro que he compartido al principio, ese poema, ¿no? Y me dijo, chiquitina, porque ese susurro me trata con mucho cariño, mucha ternura. Chiquitina, tú estás aquí por una primera división de 2 células. Entonces de pronto, ¡guau! Vi esa belleza, ¿no? Y vi, pero luego observo en el día a día, en el mundo o en las personas, veo que hay, pues todo lo que has dicho, ¿no? La guerra, Gaza, todo esto, es una manifestación muy mucho contraste entre el blanco y negro, ¿no? Y veo que se repite a lo largo de la historia, que tiene un sentido, sí, pero yo pregunto a Carlos, ¿qué sientes tú frente a esto? Bueno, para aceptar esto tienes que aceptar la belleza del misterio. Es evidente. Qué bueno. Que entonces, cuando tú hay un conocimiento que parte de ver la belleza en lo que ocurre, que es el conocimiento que a mí me interesa. Entonces, si no vemos la belleza de la dualidad, no la podemos comprender. Qué bueno. Claro, en mi formación tengo todo un módulo, el primer módulo, que es para hablar de la belleza de la dualidad. Y tengo coleccionado un montón de casos de héroes de la dualidad, de personas que en la Segunda Guerra Mundial se sacrificaron para salvar a judíos, por ejemplo. Y he coleccionado todo eso, digo, sí, los nazis, tal, impresentables, etcétera, pero es lo mismo que los toros, ¿no? Sí. O sea, esto ha ocurrido. Ahora hay que honrar a los héroes que esto ha provocado. Sí. Esos héroes no hubiesen... O sea, las personas en los campos de concentración llegan a hacer cosas nefastas, pero también cosas increíbles por ayudar a un compañero. Sí. Entonces, eso no se hubiese conocido si las circunstancias no son tan duras. Sí. No estoy justificando esas circunstancias, porque yo no he creado esas circunstancias. Es evidente que yo no forma parte del misterio, ¿no? Entonces, claro que no quiero el nazismo. Pero si no vemos la belleza que de rebote ha creado el nazismo, ¿cómo lo vamos a trascender? Ahora nos encontramos con nazis de nuevo. ¿Cómo vamos a hablar con ellos? Claro, ¿cómo vamos a hablar con ellos? Tenemos que reconocer alguna belleza para ayudarles a evolucionar. Porque si tú les atacas, los refuerzas. Qué bueno. Claro, tú a la derecha la atacas, pues es lo que espera. Claro, si tú eres tal cual, pues claro, sorprende. Tenemos que sorprender. Para ayudar a trascender la dualidad tenemos que sorprender con la visión arcoíris, ¿no? Es decir,
reconocer a esa persona, una persona, imaginaos un violento de ultraderecha. Él lo que quiere, como todo ser humano, es expresar sus dones. Pero le han dado unas creencias tan pequeñitas que tiene que estar enfadado para expresar sus dones. Sí. Claro, no es más que eso. En el momento que tú aumentas las creencias, para expresar tus dones no tienes que ni crear violencia ni estar enfadado. Por lo tanto, es un problema. Las personas violentas políticamente es porque sus creencias son muy limitadas. Imaginaos un talibán. ¿Cómo no va a estar enfadado un talibán? Claro. ¿Quién no estaría enfadado pensando de esa forma? Claro. Estaría enfadado todo el día. Claro. Entonces el problema no es el talibán, es las creencias que ha heredado. Sí. Y ahí es donde la educación es fundamental. Sí. Es la diferencia entre instrucción y educación. Sí. Si tú instruyes, transmites el pasado. Si tú educas, preparas para el futuro, preparas para la evolución. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay que instruir para que conozcan el pasado, pero hay que educar para que superen ese pasado. Pero Carlos, ¿no hay emociones humanas que son tan humanas que van a estar ahí siempre? No sé, la ambición, el rencor, el odio es algo tan humano que trascenderlo significaría extinguirlas o disolverlas, o cómo la gestionamos para que estén a favor de esa conciencia. Bueno, acuérdate de las octavas de las palabras, la evolución de las palabras, ¿no? Tenemos que, todas esas palabras que han mencionado han de evolucionar y evolucionan en compañía de otras palabras. Es decir, si uno siente odio hacia alguien, tiene que haber una razón. Se lo han dado otras personas, hay una situación, ¿no? Podríamos decir, yo qué sé, por ejemplo, es evidente que jamás odia a los judíos, es evidente, ¿no? Pero claro, ese odio ha tenido un origen. Claro, es que son muy malos, ¿no? Es que ha tenido un origen, hay una circunstancia. Claro, los terroristas se forman en un cierto caldo, podríamos decir. Entonces, el terrorista deja de ser terrorista cuando evoluciona. Claro. Aquí en España con ETA. Hubo una evolución en el pueblo vasco que presionó hasta que el terrorista se tuvo que diluir. Claro, que decir, tú puedes tener tus ideas, pero no puedes ser un terrorista. Es una cuestión de evolución. No solamente fue una cuestión de castigo y policial, no. Es que el pueblo que apoyaba, todo eso, el pueblo vasco, empezó a no apoyar, empezó a crecer, a evolucionar, ¿no? Y claro, hay personas que han evolucionado desde el odio. Por tanto, no hay que odiar al odio. El odio es una etapa de la evolución, podríamos decir. Claro, si tú odias una palabra, le estás dando fuerza. No, hay que ver cuál es el origen de ese odio, qué problemas te puede traer para defenderte de él, pies en la tierra. Es decir, claro, si aquel odio te va a matar, te tienes que defender. Eso está claro, ¿no? No es incompatible. Pero si vives desde la evolución y no desde la revolución, tienes que ver la belleza en el que odia también. Claro, es un gran reto, por supuesto. Pero si nosotros tenemos más conciencia que la media, nuestros retos tienen que ser más grandes. Claro, no, a ver, si no, ¿para qué? Claro, a medida que subes en conocimiento, pues el nivel es más grande, es más exigente. Claro. Entonces, trascender la dualidad, por ejemplo, en los libros de Nueva Era, etcétera, hay muchísima dualidad. La Nueva Era es fundamentalmente dualidad. Hasta tal punto es dualidad que hay libros que se titulan La no dualidad. Mira, Qué bueno, la por dualidad favor. es la negación de la dualidad, es dualidad. Simple y sencillo. Pues el que ha escrito el libro no se entera de nada. Pero claro, sin embargo, hace su función. Porque al hablarle de una dualidad, la gente conoce lo que es la dualidad. Pero nunca podrán salir de la dualidad con ese libro. Es imposible. Qué Claro, bueno. tú solamente puedes salir de la dualidad si tú tienes un paradigma diferente. Si tú no construyes un paradigma diferente, no puedes salir. Claro, es que es absurdo. Dice, aquí mi casa y mi no casa. Es que es absurdo. No tiene sentido. Si no tienes una casa afuera, no puedes salir de tu casa. Ay, qué a bueno, vivir. por favor. Son cosas tan obvias que nosotros ahora entendemos, pero que la mayoría de la gente puede no entender, porque parten de sus creencias limitantes, podríamos decir. O sea, bueno, nuestra evolución nos sí. permite cuestionarnos nuestras creencias. Estamos en un punto, ¿no? Si no, no estaríais escuchando esto, ¿no? Que os permitís cuestionaros vuestras creencias. Pero probablemente el 80% del mundo no tiene capacidad de cuestionarse sus creencias. ¿Os acordáis del cuento del elefante y la estaca? No.
cito brevemente, es un cuento de la India que dice que un elefante cuando era bebé se le ató a sí, una estaca. sí. Ya te acuerdas. Y cuando fue mayor, como se había acostumbrado a estar atado, solo podía hacer círculos en torno a la estaca, pues cuando es mayor ya no se le ocurre que tiene fuerza para liberarse de la estaca, porque de niño ya fue domesticado, esa es la palabra. Entonces, claro, para dejar de ser domesticado por nuestra instrucción, por nuestra educación que hemos recibido, tenemos que fomentar dentro de nosotros la indomabilidad. De ahí mi último libro, Jacobo y el viejo indomable, ¿no? Claro, educar en la indomabilidad es más que educar en la rebeldía. En la rebeldía buscas culpables y creces en fuerza luchando contra el culpable. En dualidad, la rebeldía es básicamente dualidad. Pero el indomable no busca culpables. Lo que quiere, busca dentro de sí cómo ha sido domesticado y se libera de esa domesticación. ¿Veis? El paso siguiente a la rebeldía sería la indomabilidad, la indomesticación, ¿no? Pero para ello tienes que cuestionarte tus creencias, sin atacar a los demás, ¿no? Tú te cambias por dentro tus creencias. Y para hacer eso, yo propongo desarrollar el arte de jugar la vida. En ese nuevo paradigma, que no es el paradigma de la no dualidad, que aunque no existe, o sea, un nuevo paradigma en que la visión es arcoíris, entonces cambias el sentido del deber por el sentido del juego y de la felicidad. ¿Lo veis? Pero si no entiendes, si no comprendes la belleza, el sentido del deber, no vas a salir de la dualidad. No puedes ir a ese nuevo paradigma. Tienes que ver la belleza en que una persona se sacrifique por otra. Imaginaos una madre que se ha sacrificado toda la vida por sus hijos y luego sus hijos no se lo agradecen, ¿no? Evidentemente esa madre dice, hombre, tienes que reaccionar, tienes que ser de otra manera, ¿vale? Pero si alguien no reconoce la belleza de haberse sacrificado por sus hijos, no va a poder liberarse. Es que primero hay que honrar, o sea, un ser humano tiene una belleza interior. Y aunque sea torturado, aunque esté en una celda, esa belleza interior la está expresando. Hasta el que tortura expresa belleza interior. En el momento que comprendemos eso, entonces nuestra comprensión aumenta, se expande a ese nuevo paradigma más allá de la dualidad. Sin sentir y comprender la belleza interior, no puedes salir de la dualidad. Juzgamos porque no vemos la belleza interior. Este es para mí el problema. Pues yo tengo otro problema, Carlos. Que estamos llegando a la belleza del final del programa. Bueno, la belleza más. Imagínate, sería inaguantable 24 horas. Sería inaguantable. Bueno, la belleza del final que también propicia un principio, así que Claro. espero que esto se vuelva a repetir porque es que lo expresas todo con una coherencia y una claridad impresionante. Y antes de despedirte, se me queda una pregunta, pero es que creo que no va a dar tiempo. Pero sí decir a las personas dónde te pueden encontrar. Porque esto que ha sido un chupito de Carlos, pero luego tenemos el gran barril que está para quien quiera beber más de su sabiduría. En Facebook lo podemos encontrar como Sí, La Danza yo de la Vida. recomiendo Sí, que con el Google pongan Educar Empoderando, sí. porque con mi nombre y apellidos, ya, con Hay Carlos mucho. González es imposible. Sí. O sea, Educar Empoderando, que yo sepa, es único. Y entonces ahí ya van a parar a las redes sociales y cada uno ya busca su red social si me quiere encontrar. Hay un blog que se llama Educar Empoderando también, etcétera, etcétera, ¿no? Mm, A partir de ahí ya pueden ver mis vídeos, todo lo que sea, ¿no? sí, Pero sí, bueno. sí, sí. Pues no sé, Miguel Ángel, bueno, es que ya casi que tenemos que despedirnos, es una pena. Se me queda ¡blup! Esa preguntilla ahí. Que te la voy a hacer para la próxima ocasión, acordarnos Ah, todo, porque va a haber próxima ocasión si tú así lo consideras. ¿Qué siente Carlos González frente a la muerte o qué es la muerte, ¿no? Ahí lo dejo. Y si tienes algún... me has dejado muerto. Te he dejado muerto, ¿eh? No que estás vivo, no, todavía estamos en la dualidad vivo-muerto. Bueno, no se sabe, ¿eh? Porque yo, es verdad que una vez estuve pensando, porque si nosotros estamos siendo emitidos, hay una inteligencia que nos proyecta aquí,
realmente no estamos vivos y muertos, como el gato de Schrödinger, ¿no? Y simplemente es como pasar de un estado, la conciencia se experimenta o se proyecta de una forma y de pronto se proyecta de otra forma y simplemente... Pero bueno, no me voy a enrollar. Seguramente tendrás algún vídeo o algo. Por favor, las personas que estéis escuchando esto, habéis sido carlificados todos. Y decirte, Carlos, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por estar aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por darme cabida en vuestro espacio, ¿no? Y poder disfrutar de vuestra compañía y de vuestra sabiduría. Muchas gracias. Bueno, y la de los oyentes, que no se me enfaden. Total, porque aquí hay mucha calidad. y Miguel Ángel Carroza, muchas gracias. Nada, es un placer y es una pasada escuchar a Carlos porque te rompe la mente y siempre crea esa incertidumbre que al principio puede ser molesta, pero después se acaba convirtiendo con el tiempo en sabiduría. Sí, y nuestro técnico José Antonio, que ese otro arcoiris. Aquí estoy viendo, esta mañana he visto un arcoiris y ahora estoy viendo aquí 3 o 4, O sea que, pues muchísimas gracias y a ti que está ahí, otro arcoiris detrás de la onda. También un abrazo muy fuerte y gracias por compartir tu luz. Gracias. Gracias a vosotros. Y así, querido hermanito, querida hermanita, este paseo llega a su fin. Recuerda, este día solo lo vivirás hoy. Salgamos al mundo con los ojos abiertos del corazón y se desvelará la belleza escondida que habita en cada instante. Gracias por tenderme tu mano y abrirme tu espacio. Mi nombre es Sisi Bocanegra y te espero en nuestra senda azul. De corazón a corazón, gracias, gracias, gracias.